Usted es la mamá de Juan eh, Esteban Esteban Castillo. Castillo. Bueno, en esta reunión con el directivo docente, el profesor Severo, vamos a hacer el informe general de la, digamos, de la práctica o de la ruta del programa Todos Aprender. La profesora Mabel tuvo a bien invitarle a usted, no sé si dentro de la prudencia estamos en que usted iba a comentar las apreciaciones sobre el resultado del trabajo integrado entre los maestros con el portafolio virtual como una herramienta para evaluar los avances o los aprendizajes de los niños. Entonces, yo me imagino que tiene usted cortico tiempo y estoy esperando que el profesor Severo pues abra micrófono para hacerle extensiva la experiencia que usted tuvo con el niño en casa. Aló, Hola, Sandra, profe. buenas tardes. ¿Cómo está, profe? Bien, Estoy, no, la estoy oyendo, la estoy oyendo. Lo que pasa es que estoy aquí en otra cosa, bueno, pero bueno, ando pendiente, no. Comienza el informe tranquila que yo estoy pendiente de todo. ok, bueno, profe. Entonces voy a presentar la pantalla del informe desde el principio. Bueno, ante todo, buenas tardes, Sandra, qué pena. Sí, 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 Y no, no estábamos más personas con este informe. con Mabel. Mabel me Ah, dijo que bueno. estaba ahorita y está Hermis. Son solo 2 o 3 personas porque el acta solo me da para 2 o 3 personas, incluyendo el directivo docente. La profe, él sí Sí, me dijo que tenía una cita, pero que yo podía hacer esta misma presentación más tarde cuando ella regresara. Entonces voy a hacerla repetida para que ella tenga también la oportunidad, aunque yo se la mandé asincrónica, así como usted en el tablero. Entonces, sí, ella me yo la vi, bueno. entonces voy mostrándole, profe. En este Bueno, formato de PowerPoint está toda la presentación de lo que el programa se ha dado a la tarea de realizar en la institución. Tenemos, por ejemplo, en esta listo. presentación, usted la está viendo, ¿verdad, profe? Sí la está viendo. Sí, sí, la estoy viendo, la estoy viendo. Ok. Agenda, Tenemos, objetivo, exacto. El objetivo del ciclo de cierre del resultados. programa es mostrar los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes y al directivo y los compromisos y retos del programa para el 2021. Entonces acá tenemos los resultados de las encuestas. En las encuestas se les pregunta a los maestros sobre toda la ruta que se generó en el programa y en ella participaron en la encuesta de docentes 17 docentes llenaron la información, aunque han sido focalizados 22 de manera itinerante, es decir, que a todas las STS o las sesiones de trabajo situado no han asistido la completud de los 22, pero itinerantemente se ha logrado que más o menos un promedio de 17 asistan. Ya, aunque se focalizan 22, 17 son el número constante, ¿verdad? Que se va generando allí en la asistencia. Entonces, ¿qué aspectos hemos trabajado? Hemos trabajado la formación desde educación inicial. En la encuesta el resultado que dan es que, digamos que el aspecto fuerte o el de mayor nivel fue que se proponen procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura a partir de la realización de actividades y material de Aprendamos Todos a Leer, que es un material que está en la escuela. Las oportunidades de mejora, mientras que este es el aspecto fundamental en el que se debe trabajar es en promover más experiencias desde el hogar y articular sus procesos hasta primer grado de primaria, unificando, digamos, la formalidad o la presentación formal de las guías, tanto desde transición hasta primaria, ¿verdad? En las que se ha trabajado con un criterio de evaluación a través de una rúbrica donde se manejan los aspectos metodológicos y los aspectos pedagógicos, ¿verdad? Focalizando contenidos programáticos del enfoque de enseñanza. Y bueno, como oportunidad de mejora, tenemos que las profes o los profes de inicial deberían asistir a todas las sesiones de trabajo situado
no solamente a las que tienen que ver con educación inicial, sino también a las de lenguaje, porque el lenguaje es transversal a todos y las matemáticas se están enseñando desde el enfoque de Singapur, el método Singapur, y entonces se benefician también. Aquí tenemos algunas de las fotografías. De hecho, se hizo una reunión con una tutora del BIT que les da orientaciones a ella, la señora Mira, que aquí está. Y aquí hay una fotografía donde se hace una STS, que Abel fue el que la orientó, y están algunas de las profes de transición. En cuanto a matemáticas y lenguaje, profe, en lenguaje se dio orientaciones y explicaciones que contribuyeron al desarrollo de las competencias lectoras, especialmente en lo que se refiere al nivel de comprensión, a los niveles de comprensión. Se utilizaron materiales que están en la escuela y que fueron entregados a los maestros y a los estudiantes posteriormente, que ya inclusive hay un material de repositorio para el próximo año. Entonces, como oportunidad de mejora, allí tenemos que se reorganice, ¿verdad? En el aula virtual, pues la flexibilización y ajuste de las condiciones de estudio en casa en el trabajo por guías, como se viene haciendo, que se continúe con esa dinámica. Entonces, en matemáticas, las fortalezas es que se han propuesto secuencias, proyectos, guías, utilizando los elementos de la teoría de secuencias didácticas que ellos aprendieron aquí en las STS. Nos toca hacer de pronto un poco más de esfuerzo para implementar el libro, porque tenemos un libro de la línea de PRES y tenemos uno de Máximo, que está en la tónica de metodología Singapur, que posiblemente sea el que el próximo año. Sandra, una preguntita. ¿Eso está en Colombia Aprende? ¿Qué cosa? Esos libros, eso que me estás diciendo. Sí, digamos Bueno. que Colombia Aprende también se les dio a ellos, como dice aquí, recursos digitales y no digitales. Estoy hablando de los no digitales, que son los libros físicos, pero los no digitales, en muchas de las STS se les dieron a ellos enlaces para que encontraran allí información, y de hecho muchas guías, profe, los maestros utilizaron material de no solamente de Colombia Aprende, sino de Canal Colombia, de Señal Colombia, de RTBC, de Retos para Gigantes, de una cantidad de medios digitales que se suministraron a través del programa. También en la cuestión de los acompañamientos se dieron, usted sabe que con la flexibilización curricular, pues se focalizaron los conocimientos que eran básicos y pertinentes al momento de educación remota que estamos viviendo. Y entonces desde el programa se planearon con los maestros algunos podcasts, ¿verdad? Audios, para que los maestros a través de audios eh, generaran orientaciones a los estudiantes. Entonces, en el acompañamiento también se manejó en el ciclo 1 lo que fue la evaluación, en la construcción de criterios de evaluación. Recuerde que en las guías se empezó como a tener esa discusión positiva sobre si incluíamos o no incluíamos listas de chequeo para generar la evaluación autónoma en los niños. Y fue potencialmente positivo el asunto. ¿Sí recuerda, profe? Estoy acá, estoy acá. Ok. Estoy acá. Bueno, A veces la señal se queda Hola un poco. Sandra, buenas tardes. hola, Hola, Hermes, Para todos. el profe. Qué bueno que estés ahí. Bueno, Bueno, sigo, si ves la pantalla, Hermes. Hola. sí Sandra, estoy viendo la pantalla. Ok, necesito que me ayudes ahí porque no es como chévere sentirse así como que estoy hablando y no ven o qué. Entonces, mire que hay unas fortalezas allí. Estoy pendiente, estoy oyéndola. Ok, entonces la formación, profe, nosotros manejamos una rúbrica que desde el principio, bueno, se les envió a las compañeras y se fueron, por decirlo así, acicalando las guías desde el principio en aspectos metodológicos, como por ejemplo que se llevara una presentación de datos generales, una introducción, que las guías fueran generadas en los momentos de aprendizaje, como por ejemplo que tuviera
que se jalonaran los conocimientos previos a través de un momento que se llamó en la guía lo que voy a aprender. Entonces, luego venía, exacto, lo que voy a aprender, luego lo que estoy aprendiendo, cómo sé que aprendí, qué aprendí, practico lo que aprendí. Entonces, ahí se generó al final de la guía una lista de chequeo en la que el estudiante podía él mismo verificar lo que estaba aprendiendo, reconocer lo que estaba aprendiendo, y el maestro cuando ve esa lista de chequeo pues estima que debe reforzar. Entonces, eso se estandarizó, todos los maestros lo hacen. Sí, que bueno, maravilloso, maravilloso. Entonces, mire, en las orientaciones que se dieron a través de un instrumento, ¿verdad? Que fue la rúbrica. Y los docentes, a través de la guía se arroja de la encuesta se arroja esta información. De las orientaciones dadas por el tutor a los docentes del establecimiento en el proceso de acompañamiento, el punto fuerte fue la orientación metodológica y formal que se le dio a través de las guías con los datos de identificación, tamaño y eso. Digamos que muchos docentes acordaron en que este ha sido un año en el que el programa pues ha tenido la oportunidad de desplegarse un poco al máximo, ¿verdad? Y que bueno, se supone que vamos a ir creciendo en el proceso. Alguien contestó en realidad que se necesitan grandes ayudas pedagógicas y que bueno, a través de la tutoría con el programa, pues se han generado avances, ¿verdad? Y con respecto a los directivos, yo coloqué acá a los participantes porque usted está asistiendo al informe, lo coloqué acá, y la profe Elsie que va a asistir más tarde cuando yo le muestre, y los 17 participantes que son los que respondieron la encuesta. En esta diapositiva de aspectos de formación están las estadísticas que arrojó la encuesta. Yo este material a usted se lo voy a dar, profe, pero ya le he leído cada uno de los apartados entre fortalezas y oportunidades de mejora. ¿Eso no fue lo que me mandaste al correo, Sandra? Sí, sí, señor. Ah, bueno, yo lo tengo. Esta diapositiva se la mandé en el muro que ahora al terminar lo muestro para corroborar la información. Los aspectos de acompañamiento y estrategias pedagógicas, los maestros escribieron todo esto que está aquí y ellos desean que se haga un manejo de entornos virtuales y aprendizaje en gamificación, es decir, que puedan usar más herramientas que les permitan interactuar con los estudiantes, aprender más, ¿verdad? Una profe escribió que le gustaría recibir información en actividades didácticas en la enseñanza del inglés. Otro escribió que le gustaría tener actividades para niños con necesidades especiales. Mejorar espacios de capacitación con el manejo de dispositivos de apoyo. Que eso se ha logrado, por ejemplo, en las clases, profe, en las que se me ha permitido entrar. He entrado a muchas. Sí, pero usted sí ha entrado a varias clases, ¿no? Sí, he entrado a muchas y ha sido interesante el proceso porque ya los maestros comparten su tablero, comparten su pantalla, generan actividades interactivas con los niños usando herramientas como el tablero Linoy, por ejemplo, Hermes, ¿cierto, Hermes, que ha utilizado tablero Linoy para generar participación? Sí, claro, muy bueno. Y ha sido yo no sé manejar eso, Sandra. ¿Qué es el tablero Linoy? Tablero Linoy es un tablero de corcho virtual, profe, en el que uno escribe, por ejemplo, una pregunta y le dice a los estudiantes que respondan y ellos inmediatamente empiezan a responder como en post-its y quedan ahí. Ahora yo se lo muestro, si usted me da, se lo muestro porque lo tengo en el portafolio de un niño. Y pregúntele a Hermes, que fue fabuloso en su clase, ¿cierto, Hermes? Sí, fue excelente, excelente. Muy interactivo y muy creativo también para trabajar. Desde todas las áreas se puede trabajar con ese tablero Linoy. Sí, es muy chévere. ¿Hay que cargarlo o ya está
como herramienta. Usted se registra, pero eso se loguea uno nada más con colocar Google, ¿cierto? Hermes se logueó enseguida y creó su tablero, y a partir del tablero que creó los niños empezaron Sí, a trabajar. Yo ahora le muestro, esas, no me demoro. Bueno, me muestra, sí. Ok, entonces dice lecciones aprendidas. Bueno, ¿qué aprendimos en todo esto? Todos hemos aprendido sobre evaluación formativa. Antes lo oíamos, ¿verdad? Pero ahora en esta oportunidad de pandemia ya tenemos como más concreta la idea de que la evaluación formativa no implica calificar o descartar al muchacho, ¿verdad? Sino establecer en qué nivel de avance del aprendizaje está para uno promover esos conocimientos a través de otras actividades en las que el estudiante pueda ir alcanzando el conocimiento, ¿verdad? Hemos aprendido sobre la flexibilización curricular, es decir, que teníamos de pronto un plan anual, ¿verdad? Pero que no lo pudimos cumplir por las circunstancias, pero que nos dimos a la tarea de escoger cuáles eran los conocimientos o los aprendizajes prioritarios o básicos que el estudiante podía trabajar desde su hogar, ¿verdad? Entonces empezamos a considerar eso. Entonces los conocimientos también los transmitimos a través de audios. Muchos docentes hicieron audios por WhatsApp y se generó, profe, con la señora Mabel hicimos varios podcasts para que ella pudiera modelarle la lectura a los chicos, y eso fue genial también. Se ha realizado revisión del CIE, eso pasó al principio de año, y de hecho cuando entró la pandemia, desde el programa con la señora Elsie hicimos algunas anotaciones para considerar, por ejemplo, eso de incluir la lista de chequeo en la guía. Fue también una idea muy interesante que nos ayudó a tener mecanismos o estrategias de evaluación autónoma con los estudiantes en ese acercamiento o diálogo que teníamos a través de las guías. Fue también una oportunidad para generar en el CIE algún tipo de modificación dentro de los parámetros en los que se iban a calificar tanto cualitativa como cuantitativamente. Las recomendaciones de formación y acompañamiento al programa. Todo esto que está aquí, yo lo copié y lo pegué de las encuestas que respondieron algunos maestros, que fueron 13 inicialmente. Tuve las respuestas de 4 profes de transición, pero ya tardíamente cuando ya tenía acá hecho el informe. Sin embargo, la parte de educación inicial la tuve en cuenta para hacer la información. Entonces, ¿qué compromisos tenemos para el 2021? Bueno, profe, en la ruta usted sabe que el programa Todos Aprender ofrece una serie de orientaciones que apuntan al crecimiento institucional. Las escuelas que han logrado apreciar mucho las bondades del programa, pues han caminado en su ruta y han ido paulatinamente mejorando, ¿verdad? Entonces, los retos son hacer uso de las múltiples fuentes que el programa nos proporciona, ¿verdad? Y eso tiene que ver también con proyectos, rúbricas, autoevaluación, coevaluación, portafolios, foros, experiencias artísticas, presentaciones, llevar el seguimiento de la implementación de los recursos. Mire todos los recursos que este año se trabajaron a través del programa. Se promovieron el uso de Colombia Aprende, de los libros de entretextos, de ATAL, Retos para Gigantes, La Aldea, que es un libro maravilloso que ha dado UNICEF y que se está trabajando con los niños de cuarto, el libro de Máximo, los canales de RTBC. Entonces, como reto tenemos realizar la reflexión, como siempre, todos los colegios realizan al final una reflexión que les permite nutrir el plan de mejoramiento institucional, ¿verdad? Y el sistema de evaluación. Entonces, reflexionar en los procesos de evaluación formativa, en el aula de clases. Esto de hacer acompañamiento en el aula virtual, la profe Elsie también tuvo la oportunidad de entrar a muchas clases, y en principio en el aula virtual pues hay algunas cosas que
se van mejorando en la medida en que el maestro va aprendiendo a utilizar herramientas TIC que le ayudan a tener un acercamiento o a promover la participación o la motivación del estudiante, porque el estudiante se motiva bastante cuando tiene posibilidades de interactuar. Entonces todos hemos aprendido ese tipo de herramientas o estamos en ese proceso, ¿verdad? Para en la coyuntura de aislamiento o, no sé, de alternancia, sigamos en esa conectividad con los estudiantes y nos permitas, profe, tener o mantener nuestra población de estudiantes enganchada con, en el buen sentido de la palabra, con el sistema educativo, es decir, que los estudiantes no se nos desmotiven, sino que estén allí, ¿verdad?, permanentemente asociados a la propuesta educativa del colegio. Entonces, el reto mantener la cultura de mejoramiento a través de la sostenibilidad de la comunidad de aprendizaje. El colegio, la institución y los distintos grupos por grado son comunidades de aprendizaje, ¿verdad? El cumplimiento en el trabajo en equipo colaborativo que permita compartir experiencias, como se ha ido haciendo, analizarlas, hacerles ajustes en una mentalidad de, digamos, una mentalidad abierta de avanzar en el diseño de instrumentos para evaluar la pertinencia de los planes de estudio. Mire que en pandemia prácticamente hicimos eso porque teníamos un plan de estudio predeterminado. Por ahí está tratando de entrar Mabel. Voy a salirme un momentico. Aquí está. Dale. Hazle entrar que Mabel también. Ya le entré. Entonces, mantener esa cultura de mejoramiento es una experiencia que nos permite a nosotros construir, profe, comunidad de aprendizaje con los grupos de maestros y en su totalidad en la institución. Entonces, se van a generar a través de esas comunidades experiencias educativas en un enfoque de competencia y articulándolos con los referentes nacionales, los DBA, los estándares, los lineamientos y todos estos documentos que nos ayudan a nosotros a la construcción de nuestra propuesta educativa. Entonces, ¿qué compromisos se establecen con el programa y el establecimiento educativo, el colegio? Dice, bueno, tener la disponibilidad para el programa. No sé, ¿usted qué opina, profe? ¿Qué es eso? Porque resulta que a veces uno ve el programa pero no tiene pertenencia con él. La idea de esto es que cojan las herramientas y motiven a los alumnos. Correcto. Porque pasa que vamos, hay un retiro grande donde uno se descuide. Ok, profe, pero fíjense que eso que dice usted es bien importante y en la medida en que nosotros hagamos un acompañamiento con los maestros, usted le puede preguntar a la señora Mabel cómo ha sido el acompañamiento o a la señora Hermes que están ahí. Hasta Mabel me ha permitido, porque el programa este año no traía eso dentro de la parrilla de que uno entrara al aula virtual, sino el acompañamiento era a través de la planeación de guías y la realimentación de guías. Es decir, planeábamos una guía que se podía hacer o se revisaba la guía en lo que contenía para mejorarla. Ese era la parrilla de la ruta. Pero en ese interactuar con la profe, ella me permitió muchísimas veces, ella y otros, como Hermis, Arelis, Mileiris, Yarit, me permitieron entrar a sus clases. Y ahí pudimos compartir muchas experiencias interesantes, profe. Entonces, el acompañamiento virtual tuvo su fruto. Entonces, la idea esos acompañamientos tienen como una minuta, algo que yo pueda ver. El acompañamiento virtual no, pero el acompañamiento de planeación y la alimentación sí, ya se lo muestro. O sea, el acompañamiento de planeación y realimentación de las guías tienen una rúbrica que los maestros conocen. Ya, es como cuando usted va a generar un texto y le dice el maestro, bueno, tu texto para que esté bien hecho tiene que tener esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, ellos conocían una rúbrica donde se decía que debía tener una introducción, los datos generales, debía comenzar con una actividad que jalonara el conocimiento previo, una actividad para la práctica de la conceptualización, uno para la ejercitación donde
se pusiera en práctica lo que se aprendió, un apartado en la guía donde el maestro hace que el estudiante ponga en uso lo que ha aprendido y al final estaba la lista de chequeo. Entonces, mire que en el proceso, en principio se hacían como que, mire, le falta esto a la guía, ponle a la guía la información completa de a dónde te van a contactar o métele una presentación, una introducción que diga qué es lo que contiene la guía. Y ahí se fueron así calando las guías, de tal manera que la rúbrica servía de orientación para hacer ese proceso tanto de planeación como de realimentación. Sí, profe, entonces si usted quiere yo le doy el documento. De hecho, la señora Elsie revisó las guías. Usted le puede preguntar a ella. La revisión que hacía la señora Elsie de las guías era partiendo de la rúbrica. Y la rúbrica está aquí en esta... Sí, señor. Ya que eso tengo... Ok, aquí está la rúbrica. Esta es la rúbrica con la que se manejaba la revisión de las guías. En el aspecto metodológico, o sea, el de presentación, la formalidad, y en el aspecto pedagógico, en el contenido de cómo se iban a desarrollar esos aprendizajes. El cuento, profe, es que usted sabe que la planeación normalmente está escrita, pero la realización de la planeación se ve en el aula de clases, ¿cierto? Y entonces es allí donde, digamos, el acto pedagógico cobra vida. Entonces, dentro de las posibilidades que tuvimos con Mabel, con Hermis, que me invitaron a sus clases, pudimos ver la realización y cómo a través del uso de estas herramientas tecnológicas, herramientas TICs, se generaron mayores oportunidades para que los estudiantes se motivaran y además participaran en el proceso pedagógico. Entonces eso por esta parte. Voy a tratar de compartir ahorita el Padlet, el muro. Me dicen si lo están viendo, porfa. Sí, Sandra. ¿Están viendo sí, sí se ve, Mabel, sí conoce se ve. Sí, lo estoy viendo. Todo. Y quiero compartirle, profe, un trabajo. Hay una madre de familia. Aquí hay una cantidad de portafolios. Portafolio es una estrategia de evaluación formativa que se utilizó con los niños de cuarto grado como un pilotaje para, de alguna manera, integrar varias asignaturas. Y quiero que usted vea el resultado y allí hay una madre de familia del chico este. Me dicen si están viendo. Sandra, se observa. Okay, voy a ampliarlo, profe, voy a ampliarlo. Bueno, entonces te dicen mi portafolio. No lo veo. Superfamilia. Este portafolio lo trabajaron estos docentes que están aquí. Mabel, Jorge, María, Yarit. Desde PTA se les hizo una orientación interesante a ellos. Este es de un niño. Los niños tenían que contestar este formato que está aquí para hacer una caracterización del tipo de familia que tienen, si son una familia nuclear, una familia monoparental. Eso le sirve de caracterización al maestro para conocer a su estudiante, ¿cierto? ¿Están ahí? Así es. Sí. Ok. Entonces me vuelvo al portafolio. ¿Estamos otra vez? Me dicen. Sí, Sandra. Okay. Mire el trabajo del portafolio, ahora sí lo vi. Ok, profe. Entonces, mire, esta tabla que usted ve aquí es la tabla en la que el mismo niño va determinando el ritmo de trabajo que va a llevar para la construcción de su portafolio a lo largo de este periodo, que fue el último. Este niño comenzó el portafolio el 6 de agosto. Como él mismo lo colocó aquí, esta fecha no se la dio Mabel ni se la dio nadie. Este niño comenzó a trabajar su portafolio así. Y el portafolio contiene videos hechos por ellos, publicados por ellos. Ahí está la mamita que ahorita le comenta algo. El niño... No lo vamos a ver todo, profe, porque nos tardamos, ¿verdad?
pero Está bonito, está bonito. mire la calidad del trabajo que se ha hecho de manera integrada, porque esto lo hicieron desde las áreas de ciencias naturales, lenguaje, matemáticas, y ciencias sociales, Yarit desde inglés. Digamos que se complejizó, pero a partir del contexto de los niños, y que todos estos saberes se correlacionan en esas asignaturas. Entonces aquí está, él hace un video acá que tiene que ver con la recopilación. Ah, bueno, este fue el que le mostré. Me Sí, ese fue el que me mostró, sí. Ok, ese fue el que le mostré. Vamos a avanzar. Bueno, entonces aquí pues está inmerso solamente, no solamente español, sino también las clases de inglés. Él acá hace en inglés la descripción de su casa. Interesante que cada apartado del portafolio tiene, por ejemplo, cómo es nuestra vivienda, y ahí él debe hacer un texto descriptivo. Pero no solamente va a ser un texto descriptivo, sino también va a usar las matemáticas para describir su casa. Y entonces en esa descripción de la casa, él trabaja no solamente la descripción en términos de material audiovisual, mire todo lo que aprenden los chicos, sino también hace la construcción de un plano con las orientaciones del profesor de matemáticas. El profesor le enseñó ángulos, y aún para hacer las descripciones él también tuvo en cuenta figuras dimensionales, bidimensionales, ¿verdad? Entonces él crea un video instruccional donde genera ya no el plano de la casa, sino la casita. Y mire cómo se relacionan allí muchísimos aprendizajes en este portafolio. Sí, se ve bueno el trabajo, Es excelente. Muy interactivo. Uno de los tantos que hemos mostrado. Mire que trabaja en inglés, en las rutinas. Había un apartado que hablaba de las rutinas, y él describe que cómo que hacen en su rutina. Dice que se levantan a tal hora, hacen tal cosa, que los sábados van a tal parte, que los domingos, ¿verdad? Describe una rutina y aquí la pone en inglés, ¿cierto? El niño, aquí hay un tablero Linoy, pero no me da. Este es un tablero Linoy, profe. Esto que ve usted aquí es un tablero Linoy. Aquí los niños escribieron refranes, noticias, cuentos, chistes en la clase de la señora Mabel. Es un tablero de corcho virtual. Se integra el conocimiento socioemocional en el portafolio. La profesora Yarit ayudó a los niños aquí en la identificación de los colores primarios. El niño hace biografía. Además hace una descripción de cuáles son sus diversiones, cómo se divierten en casa, en familia. Hace un texto instruccional con una receta de casa para describir las comidas tradicionales que consumen en casa, y habla de ellas en un video. Y bueno, mire que es un trabajo bastante integrado de todo lo que es el portafolio de los aprendizajes que ha tenido el niño, él y su familia. Lo del sistema planetario, porque se le hace una pregunta: ¿cuál es su juguete favorito? Y entonces él dice que es los telescopios, y que por eso ha podido valorar la clase de la profesora de ciencias, y él mismo hace su sistema solar allí. Al final el niño nos comenta: Fue una experiencia. Buenas tardes, soy Juanita del Gatillo Ochoa, del grupo cuarto B con la señora Maya Alvarado. Al concluir este proyecto, quiero agradecerle a la profesora Sandra Mendoza de PTA por esta estrategia que es el portafolio. A mi directora del grupo Maya Alvarado por ayudarme en todo el proyecto de la aldea.
a la señora Irwin María Mendoza, su profesor Jorge, por su colaboración en todo el tema. Que trabajé para la realización de este portafolio, que fue una experiencia muy bonita, porque compartí e incluí a mi familia en todo. Me ayudaron con la actividad de la aldea, mi mamá me ayudó con lo de la maqueta de la casa, mi papá me ayudó con la maqueta del sistema solar y mis hermanos se cargaban, uno a grabarme y el otro a subir mis videos a YouTube. Gracias a ustedes, profesores, por su paciencia y espera. Nos vemos el otro año, si Dios lo permite. Hasta pronto. Bueno, mire como profe, dentro de aquí hay varios, son bastantes los portafolios, inclusive hubo niños que no lo hicieron virtual colgándolo en Flipsnack, sino que lo hicieron en PDF manual, los mandaron en PDF y yo los subí en un Flipsnack para que estuvieran ahí recopilados. Esta es la realimentación dada en las guías. La profesora positivas que le mostré ya llegaron al final, ¿verdad? El compromiso de seguir consolidando la comunidad de aprendizaje para seguir trabajando en equipo, contando con las orientaciones del programa. Vamos a seguir implementando las orientaciones del programa y hacer seguimiento al progreso o avance en materia pedagógica y curricular. Ahí está. Yo siento que ella hace el intento de entrar y yo como estoy presentando no la veo. ¿Cómo haremos? Vamos a ver si logro hacer esto aquí. Me varié un poquito. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Hola. Hola, Sandra. Hola. Hola, hola. La pantalla haciendo porque... Ok. Porque si no, no veo una cosa y la otra. Ok. Ahora sí. Entonces... Buenas tardes, Sandra. ¿Puedo unirme? Hola, claro, profe, ya está adentro, ya la ¿Y el rector? El rector está ahí. Buenas tardes, Elsie. Buenas tardes, profe. Profe, lo que pasa es que estoy en cita, entonces estoy esperando que me llamen aquí en Foca. ¿O yo? No se preocupe. Pero bueno, tranquilo. Una cosita, Elsie, no alcancé a llegar mañana. Vamos a trasladar la reunión para el viernes. Sí, profe, ya avisé, tranquilo. Bueno, listo. Bueno, Gracias. Sandra, te lo agradezco. Bueno, profe, a usted. Entonces, profe, para el PMI hay una serie de recomendaciones que normalmente el programa da anualmente. Voy a empezar a mostrarle aquí la información para las recomendaciones del PMI. ¿Cuántas guías se revisaron? Bueno, inicialmente se revisaron de transición, aunque a transición lamentablemente no se le pudo hacer acompañamiento de la misma manera como se le hizo a primaria por diferentes factores que de pronto no vienen al caso mencionar ahora. Pero en lenguaje se hizo revisión en planeación a esta cantidad de guías y en realimentación también, porque yo le he pasado los informes a la profesora Elsie en recomendaciones y ahí hemos ido avanzando muy bien. Yo pienso de manera positiva que el avance ha sido bastante interesante, que se le ha dado recomendaciones no solamente a las guías en español y en matemáticas, sino también de ciencias naturales, religión, inglés y otras asignaturas que, bueno, el programa focaliza lenguaje y matemáticas,
pero en la metodología y en la parte pedagógica se puede dar orientaciones al resto de las asignaturas como finalmente se hizo. Hay digamos, un balance en la experiencia que le acabamos de mostrar, profe. El nombre de la experiencia es Tengo una super familia y se hizo de manera integrada. Como, digamos, un pilotaje allí, en principio, pues como toda experiencia, pues tiene cositas que ir ajustando, pero puede extenderse, pienso yo, al resto de grados, porque finalmente es la caracterización del estudiante y de la familia desde todo punto de vista, ¿no? Entonces aquí está esto es el muro donde está colgada todos los portafolios. Mabel tiene un muro donde solo están colgados los portafolios. El muro que yo le mostré están colgados algunos de los portafolios y la información que yo estoy manejando acá. Entonces, los recursos suministrados por el programa, ya yo se los mencioné, inclusive tenemos un libro maravilloso de la aldea que es suministrado por UNICEF y que se trabaja como comprensión lectora en los grados de cuarto y creo que se va a implementar en quinto para el otro año, pero en cuarto se ha venido trabajando. El balance es un balance de crecimiento, profe. Tenemos que seguir avanzando. Igual en esta coyuntura se generaron muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Pero que con las situaciones difíciles es que uno se va dando cuenta de cómo puede ir ajustando los asuntos en el camino para generar resultados positivos. Las sesiones de trabajo situados se realizaron en temáticas planteadas por el programa en los tiempos acordados. Se hacían, yo le mandaba a la señora Elsie una circular y nos poníamos de acuerdo y afortunadamente digamos que las fechas se cumplieron y se pudieron hacer las STS que se habían pactado en completud, no faltó ninguna. La idea es que también asistan a esta la población de transición completa. No solamente asistan a las que tienen que ver con transición, sino que también a las de lenguaje y matemáticas que se hacen para toda la primaria. Entonces, las recomendaciones para el plan de mejoramiento, profe, en materia de prácticas pedagógicas, con nociones didácticas, es seguir de pronto con ese criterio de flexibilización curricular en la medida en que no sabemos si tenemos continuidad en la virtualidad o en la alternancia, ¿verdad? Entonces la idea es como estar preparados para asumir una flexibilización curricular para la práctica pedagógica, articular el trabajo de las áreas. Es posible, en este ejercicio es posible ver que se integran las áreas y realmente convergen muchos aprendizajes allí que pueden ser evaluados desde la comunidad de aprendizaje que establezca el grupo de maestros. ¿Cómo le parece eso, profe? Muy bien, es que en realidad el trabajo cooperativo es lo que debe mandar acá. Okay. Hay que integrar esto porque es lo que se está pidiendo mundialmente. Sí, señor. Ya va a haber mucho home office. Ya nosotros tenemos que ir pensando en la escuela desde la casa. Sí. Sí, y fíjese, profe, que con el modelo pedagógico que tenemos en el colegio, que es el humanismo, también se correlaciona con esto de considerar el entorno o el contexto particular del estudiante, porque si antes teníamos una única aula con un solo ambiente de aprendizaje, ahora tenemos múltiples ambientes de aprendizaje porque cada hogar es un ambiente de aprendizaje distinto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que articular cómo lo manejamos a través de esa guía que se genera en consideración precisamente de ese contexto. Entonces, esa es la tarea, profe. Entonces, ¿de qué manera se puede promover la planeación de estrategias didácticas? Bueno, resulta un reto, ¿verdad? Pero podemos desarrollar procesos didácticos que impliquen transformaciones de la práctica pedagógica porque ya no podemos manejarnos en la digamos, en la virtualidad
con la misma tónica que lo hacíamos en la presencialidad, porque no podemos replicar lo mismo. Tenemos que llenarnos de otros eh, elementos que nos permitan realmente impactar los conocimientos en los estudiantes a través de lo virtual o de lo asincrónico, pero llegar a él de tal manera que el estudiante esté motivado para aprender. Y pues hay que hacer un acompañamiento y un seguimiento a esos aprendizajes a través de herramientas que sean pertinentes. Mire lo genial que nos resultó la lista de chequeo. Entonces, ¿qué aspectos relacionados con el conocimiento didáctico de los contenidos se puede fortalecer en el marco del trabajo de la comunidad de aprendizaje? Bueno, implementar el trabajo colaborativo. Mire que usted lo acaba de decir, ¿verdad? Y cuando uno hace trabajo colaborativo, mire que yo le preguntaba esta mañana a Yarid y le preguntaba a María que cómo han logrado ellos avanzar en ese proceso de portafolio integrado. Y ellos me decían que, bueno, nos hemos reunido y hemos hablado y hay cositas que ajustar, pero la experiencia ha sido interesante, ¿verdad? Entonces, el trabajo colaborativo desde la tónica del maestro también es muy importante. Y mire, por eso puse, ya hay docentes de cuarto grado implementando un portafolio integrado con resultados positivos, que se pueden ver en los productos de los estudiantes, que son bastantes. Entonces, ¿qué estrategias podrían ponerse en marcha para validar las herramientas? Bueno, el acompañamiento de aula virtual, que pues ya la señor, él sí lo hace. La profe él sí ha entrado a algunas clases, entonces se hacen los ajustes, se genera una realimentación en una tónica muy delicada, lo puede decir Hermis, ¿verdad? Hermis, cuando tuvimos aquella clase, yo Así es. de alguna manera le dije, Hermis, vamos a hacer esto, aquello, lo otro. Sí, no, sí. Profesionalmente nos sentimos apoyadas, porque yo también Sí. en este proceso de ser un observador externo aprendo mucho, y ella en su calidad de profesional de la educación, cuando también se comparte una visión de la clase, también crece como profesional y tiene esa apertura, ¿verdad? De mentalidad abierta para crecer. Entonces, Así es. una reinventación docente. Una retroalimentación, sí. Muy Totalmente. bien. Totalmente, de parte y parte, sí, se siente el acompañamiento, la retroalimentación. Muy bien. Entonces, mire, que teniendo en cuenta la experiencia vivida el año ¿cómo se puede fortalecer la planeación y construcción de actividades y o materiales didácticos contextualizados por parte de los docentes? Entonces, mire, pues uno puede revisar, ¿verdad?, la implementación que ha tenido, que ellas de seguro que lo han hecho, y entonces generar formas de evaluar teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes y la construcción de materiales didácticos basados en el contexto. Este enlace que está aquí es de José Castillo, el niño Chona, Juan Esteban Castillo Chona, donde el niño mire cómo utiliza materiales reciclables para hacer la tarea que le mandó el maestro de matemática, que era la casita, ¿verdad? Pero el previo a eso hizo toda una serie de medidas, de ángulos. Ahí tuvo muchos aprendizajes integrados el niño y además lo convirtió en un producto artístico, ¿verdad? Y esto involucró, a mí me gustaría que hablara la mamá, la mamita que está ahí. Ahí está. Sí, sí, señor, estoy escuchando. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Soy la mamá de Juan Esteban Castillo. La verdad que estoy muy contenta con todo esto, de todos estos periodos, especialmente el último periodo, con los profesores. La verdad que en esta pandemia, a través de estudio en casa, pues, que no tengo palabras. Muy contenta, muy agradecida. Mi niño, la verdad, ha aprendido bastante a través de todas las guías, como lo decía la señora Sandra. Lo último, el niño se evalúa, reconoce, por lo menos si hablaban digamos, sabe reconocer ¿cómo es? O sea, ¿cómo le explico? En cada guía viene
a lo último una autoevaluación del estudiante y en esa autoevaluación el niño se preguntaba, uno le preguntaba, papi, ¿tú qué crees? Si crees que entendiste esto, que reconoces tal cosa, según la guía que le tocaba y él mismo pues se evaluaba y ellos contestan y ahí uno pues mira dónde el niño necesitaba más refuerzo, como lo decía la señora Sandra. Y con respecto del portafolio, pues fue una experiencia maravillosa porque desde que él empezó a trabajar sus guías, comenzamos a hacer videos de evidencia para mostrarle a los profesores que realmente él aprendió el tema, que realmente él estudió el tema y que realmente pues él hizo el tema. Entonces, pues lo de la aldea fue algo también que ayudó mucho con respecto a lo de la pandemia. Es algo que él entendió, lo que estaba sucediendo en la pandemia, él lo aprendió mucho ahí en ese libro de la aldea. Aprendieron mucho a relacionar eso. Sí, la verdad. Comenzó a Ok. entender lo de la pandemia. Y pues no, muy contento, la verdad fue una experiencia maravillosa con todos los niños, los videos, se vio como esa unión entre todos los profesores, los docentes, todo hermoso, todo muy lindo, muy aprendizaje muy bueno, mucha conectividad, los profesores pendientes, los niños se entusiasmaron y la verdad incluimos a toda la familia porque no solo la mía, fueron todos los niños incluían a sus padres en los videos, en las actividades y hubo como esa es que todo quedó muy hermoso, muy bueno, una felicitación para todos ellos, para todos los docentes, que la verdad pues tuvieron metido el hombro, especialmente la señora Mabe, la señora Sandra, metieron el hombro en todo esto. Todavía es la hora y ahí están recibiendo videos y los padres de familia muy contentos con todos ustedes por todas estas actividades. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, estas estrategias que se vienen implementando desde el programa han generado aprendizajes en materia de TIC también. Nos falta mucho, profe, por cacharrearle a las herramientas TIC, pero se ha crecido. Yo pienso que se ha crecido bastante. De hecho, mire cómo un niño o su familia cuelgan el material de manera virtual, usando una herramienta que se llama Flisna para hacer el repositorio de su propio, ¿cómo es? De su propio portafolio. Entonces, ¿qué acciones se pueden proponer para promover la utilización de distintos materiales y recursos de cara a fortalecer los ambientes de aprendizaje emergentes, teniendo en cuenta el contexto y las necesidades de los estudiantes? Bueno, revisar periódicamente el uso de los recursos o materiales para evaluar la pertinencia, ¿verdad? De si me sirve más esta herramienta o me sirve más aquella. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues a través de un formato, de una encuestica. Mire que yo le mostré que en el portafolio iban varias encuestas, ¿verdad? Donde se le preguntaba el tipo de familia, qué les gusta, qué no les gusta y cositas así. Entonces, ese tipo de herramientas el maestro la puede utilizar para valorar también si el recurso es pertinente, les agrada, si lo manejan bien y cosas como esa. Entonces, ¿qué acciones se pueden proponer para aportar la organización del tiempo? Se revisan los tiempos estipulados en la planeación. De hecho, las guías, eso también fue algo en lo que se creció mucho, y es que las guías se pactaron a tiempos, ¿verdad? Se decía, si el maestro tiene 2 horas de clase semanal en encuentros virtuales, pues que la guía debe decir que esta actividad se va a generar en esta semana y los tiempos estaban claros para la realización de las actividades. En relación a las relaciones pedagógicas en la gestión de aula, se implementan acciones de mejoramiento al generar seguimiento a estas relaciones en un instrumento de acompañamiento en aula, ¿verdad? Una realimentación al proceso. Por ejemplo, es posible que si yo entré a una clase y la clase al principio no tenía un buen manejo en la presentación de la pantalla, pues uno al maestro le dice, mira, la vamos a presentar así. Yo hice eso con algunas profes de que me pidieron que les ayudara a cómo compartir pantalla en una clase. Entonces, en un momento nos reunimos en una Meet y yo les decía, mira, esto se hace así, lo compartes acá, le das clic acá, creas esto, no sé qué. Y eso fue
mejorando el proceso. El uso de tableros, el uso de juegos, el uso de formas del tablero de Mentimirror. Mabel utilizó Mentimirror, profe, que también es una herramienta donde el estudiante puede contestar a una pregunta en un tablero en la inmediatez. Es inmediato y puede ir leyendo lo que el estudiante va contestando. Es también una herramienta muy chévere. ¿Cómo se pueden fortalecer las interacciones entre el docente y los estudiantes? Bueno, se promueve una comunicación asertiva, un estilo democrático, se planea una clase en uso de herramientas que permitan la interacción como fuente para evaluar los aprendizajes alcanzados, considerando las necesidades, los recursos de que dispone el estudiante, sea por WhatsApp, por llamada, ¿verdad? Dependiendo. ¿Cómo se pueden fortalecer las interacciones con el docente, la familia? Bueno, usted puede ver hoy el ejemplo con la señora, la mamá del niño Juan Esteban, ¿verdad? Que ella se involucró mucho en la propuesta de trabajo y tenemos que también pudo de alguna manera ayudar a otras mamitas que estaban en el proceso. Entonces, en cuanto a la planeación, pues se revisa y se evalúa periódicamente a través de una lista de chequeo. Nosotros planeábamos secuencias didácticas y planeábamos guías de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, estas se iban revisando conforme se iban generando. Algunas se planearon, por ejemplo, usted puede preguntarle a las profes de Arelis, Milady, que ellas hacían su guía y antes de subirlas, pues recibían una realimentación de mi parte. Así pasó también con otros. Entonces, el estilo pedagógico, tener un estilo asertivo, democrático, charlar con mucho tacto con las personas, ¿verdad? Porque a veces los padres de pronto se turban un poquito porque no entienden X o Y forma de generar un producto, una tarea, pero el maestro, que ya es alguien experimentado, utiliza una forma asertiva de comunicación y pues ahí ayuda a que se desarrollen los asuntos. Entonces, digamos que ahí se da una forma de cómo, ¿verdad? Cómo fortalecer los conocimientos pedagógicos. La evaluación, bueno, el uso de herramientas TIC para poder evaluar ahora, como estamos en la distancia, pues podemos generar encuestas y todo eso, lo que ya hemos dicho, para hacer realimentación, llamadas o algún tipo de herramienta. Fortalecer las estrategias de realimentación. Los docentes formulan preguntas que le permiten hacer seguimiento a los aprendizajes a los estudiantes y bueno, a través de instrumentos como el portafolio, tablero, se puede saber lo que el estudiante ha ido aprendiendo. En la cuestión del diseño de la evaluación, de los instrumentos de evaluación, se revisan los criterios, ¿verdad? De la evaluación formativa, que es una evaluación no para descalificar, sino para promover aprendizajes. Se analiza el diseño de propuestas pedagógicas integradoras. En este caso tenemos un modelo allí, ¿verdad? El que el estudiante desde el hogar pues, o en la alternancia pues tenga opciones de trabajar una bitácora, un portafolio, una línea de tiempo o algún instrumento que permita valorar sus aprendizajes. Analizar los resultados, establecer acciones de mejoramiento en cada área en términos de metodología y recursos de evaluación también es una recomendación para fortalecer la utilización de resultados de evaluaciones. Y en cuanto a las recomendaciones, profe, ya para terminar, establecer jornadas pedagógicas de capacitación, ¿verdad? Las que tenemos con PTA, con los docentes en CDA, que se estipulen inamovibles esos encuentros porque en realidad hacen parte del plan de mejoramiento para revisar desde nuestra práctica pedagógica lo que tiene que ver con el CIE, los criterios de evaluación, de desempeño, revisar el currículo, los planes de estudio,
que en el caso las guías son la fuente que tenemos de contacto con los estudiantes y seguimiento continuo a ese proceso. Y bueno, que se goce de la asistencia, como siempre, de ustedes, los directivos, de la coordinación, y ahí marchamos todos. ¿Qué le parece, profe? Sí, esa es la idea. Nosotros tenemos que tener un fin común, ¿no? Y el fin común es ser feliz frente a un proceso que nos está llevando a buen término, ¿no? Sí. Hace falta que uno a veces reconozca ese derrotero, ¿no? Ojalá sí. Esto que hace PTA, hace Sandra, hace Mabel, que no, ahora aprendió más que yo. La señora Elsie, que yo sé que Elsie anda pendiente de cada grupo, cada equipo de trabajo. Sí. Estamos viendo sí, es que los padres... Sí, es un equipo, profe, es un equipo de trabajo y bueno, cada persona tiene como su granito de arena para aportar, pero en generar como una comunidad de aprendizaje para comentar los hallazgos, entonces empieza uno a tomar como decisiones de en dónde, desde qué punto de arranque vamos a salir para mejorar tales o cuales aspectos, porque finalmente tampoco vamos a poder mejorar todo a la vez, pero sí focalizar algunas cosas que sean prioritarias en el mejoramiento. Aquí hay, profe, una serie de recomendaciones para el plan de mejoramiento. Este documento yo se lo hago llegar. Me falta colgarlo en el tablero porque primero tenía que presentárselo a usted. Yo había colgado las diapositivas previamente, pero las quité porque dije, no las he presentado al rector, entonces cuando ya él las haya visto junto con el documento de PMI, que es donde se hacen las recomendaciones, entonces lo cuelgo allá en el tablero que ya usted tiene. Usted lo vuelve a abrir y va a salir eso porque lo que yo hago es realimentar el tablero, pero no se cambia. Y el aula virtual, también lo metiste al aula virtual del CODEVA, ¿cierto? En el aula virtual del CODEVA yo no tengo acceso al aula virtual. Cuando cambiaron la plataforma, mi correo se me obstruyó, se me obstaculizó y no pude. Pero si usted me dice todo. Sí, porque ese es el que nos deja uno la huella. Esa huella queda para todo el colegio. Ok, profe. Entonces, bueno, yo me contacto de pronto con el profe Juan Carlos y cuelgo toda esta información. Puedo colgar ese tablero que está aquí y ahí va todo como repositorio. Voy a cerrar acá. Sí, sí. Bueno, profe, mire, en este tablero están todas las guías y los portafolios, están el PMI del 2019. Y aquí donde dice informe de ciclo de cierre, voy a colgar esta presentación y el PMI de las recomendaciones, pues, al PMI del 2020. Aquí están las encuestas que se aplicaron a los docentes. Y esto que ve acá son los videos de las Yanina, Yanina, que estoy en una reunión y no puedo, de las reuniones Meet que se hicieron en las distintas STS que los profes recibieron. Aquí están todos los videos de Meet que se hicieron. Aquí están todos. Usted, si los quiere mirar, ahí los puede ver. Hay un blog y hay una classroom con la que yo colgaba todos los materiales en caso de que ellos me dijeran que querían releer la información. Ahí está. Me gustaría que viera estos podcasts, profe, que son un material que se ha hecho la señora Mabel, donde ella hace una lectura modelada para los estudiantes. El Triángulo de las Bermudas. ¿De la qué? Desde mediados del siglo XIX, más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido en una zona del Atlántico llamada el Triángulo de las Bermudas. En el triángulo... ¿Para qué utilizó la señora Mabel esto? Lo utilizó para modelarle... Yo le devuelvo la llamada porque estoy... Modelarle lectura a los estudiantes. Es una tónica que pueden usar todos los maestros. Yo me imagino que el próximo año que tendremos más oportunidad, ya esto será parte
digamos, del diario del maestro, en la medida en que se le facilita más generarle una modelación de lectura a los estudiantes a través de un audio, que ellos usan muchos audios en WhatsApp, ¿verdad? Pero ese audio en WhatsApp lo podemos colgar en un portal así como este y ya se convierte en un podcast, porque ellos hacen podcast. Todos los maestros han hecho podcast a lo largo de esta pandemia. La dirección de los podcasts tú me la mandaste, ¿sí? Sí, ahí está colgada en el tablero, profe. Aquí está. Lo que debo es entrar al tablero, porque no he entrado nunca al tablero. Exacto. Usted entra al tablero, aquí le da clic y ahí están los podcasts que se han manejado y hay varios podcasts de lecturas. Entonces, ahí podría mirarlos. Aquí están los videos de las Meet, como le dije, y bueno, la experiencia ha sido muy buena, yo pienso, profe. No sé usted qué logra percibir en el asunto. Sí, muy bien, muy bien. Una experiencia maravillosa para este momento de pandemia tan fuerte que hemos tenido. Sí, aquí hay varios videos. Aquí está, profe, colgada la guía. Yo particularmente me siento, ¿cómo decirle?, orgullosa, porque la mayoría de las guías han sido unas guías bien formuladas, las guías de Hermes, las guías de Yarit. Gracias. Hemos ido creciendo todos, en realidad. Sí, fue verdad. Sí, fue verdad. Aquí hay unas cuanticas. Ahora, aquí están todo el repositorio de guías que se han entregado a la Secretaría de Educación en un drive, en el mismo tablero. Aquí está. Guía Codeva por mes, de alimentación y guía. Vamos a ver si este es el que no me abrió.